Hola a todo el mundo, es Roxy y no te preocupes, es completamente normal que una billetera te pone una nueva dirección cada vez que aprietas el botón recibir. Ahí vamos con la respuesta cortita, ahora por la explicación. La idea es la siguiente. En Bitcoin vas a tener más privacidad si nunca reusas la misma dirección. Entonces las billeteras están hechas para darte una nueva dirección cada vez. Y eso es genial. Te voy a explicar por qué. En Bitcoin todo se puede ver. En Bitcoin se puede analizar la blockchain y las transacciones. En Bitcoin cualquier persona puede saber el pasado de una transacción, porque así está hecho el registro que es nuestro blockchain Bitcoin. Entonces, si es que mandas Bitcoin, la persona que va a recibir los Bitcoin puede ver todas tus cuentas, o al menos las cuentas y la cantidad de Bitcoin que tienes en la dirección que usaste para mandar a él la plata. Si es que tienes toda tu plata en la misma dirección, significa que recibiste plata de todas partes en una dirección. Significa que todo el mundo puede ver que toda tu plata es aquí y saben exactamente tu sueldo. Si es que tú usas esa dirección para pagar a alguien, esa persona sabe cuánto plata tienes tú. Y obviamente es muy malo para la privacidad, pero es muy malo para el negocio igual, porque quizás tú dices que no tienes plata, el gallo mira y dice, oye gallo, tú tienes un Bitcoin, ¿cómo no me pagas más? ¿Cachai la idea? Bueno, el tema es que tener toda tu plata en una dirección es muy mala práctica. Y para que no resulta eso, las billeteras, que son buenas, la que yo te digo de usar, van a poner una nueva dirección cada vez que aprietas el botón recibir. No significa que las direcciones antiguas desaparecen, aún existe. Es solamente que una billetera tiene millones de adresas de recepción. Un poquito como en tu banco tú tienes solamente una cuenta con un IBAN y toda la plata llega aquí. En Bitcoin es diferente. Vas a tener 10, 20, 100 millones, si quieres, cuentas. Vas a tener millones de IBAN y vas a usar un IBAN, una dirección para cada usuario. Significa que si tienes un cliente y le dices, oye, págame en Bitcoin, le vas a dar una dirección para recibir la plata. Él te va a pagar. Bueno, ahora tienes que preguntar plata a una otra persona o recibir la plata de una plataforma de cambio o lo que sea. Vas a usar una segunda dirección. Vas a recibir y vas a tener una otra dirección. Y ahí la usas. Y vas a seguir haciendo eso. Y vas a tener como mucha dirección con pedacitos de Bitcoin en cada. Y eso es la buena manera de hacerlo. No te preocupes, todas esas cuentas de dirección siguen en la misma billetera y siguen sobre la protección de la misma llave privada. Es solamente que una llave privada, para ser más en los detalles, tienes una llave privada master que pone muchas llaves privadas, millones, y todas esas llaves privadas crean una llave públicas. Entonces tienes como millones de llaves públicas y todas esas llaves públicas crean adresas, dirección, y tienes millones de dirección. Y entonces cada vez que vas a usar Bitcoin vas a crear una nueva dirección. Y está muy bien. Si es que quieres el nivel más alto de control sobre tu plata y tu Bitcoin, ojalá sea la próxima formación que voy a hacer sobre Sparrow y Coldcard, pero mientras no está, la idea es de poner un nombre específico y llamar tu ITXO y tu addresses. Significa que cuando quieres pagar, no vas a usar la opción automática que es, vamos a tomar la primera dirección y después la segunda y la tercera, pero vas a decir a tu billetera, oye, yo quiero pagar con la dirección número 4. Yo quiero pagar con la dirección número 17. Y ahí vas a tener como un control sobre cómo usas tu plata. Pero eso es un nivel más Bitcoiner. La idea para tu
que probablemente clicaste aquí porque tenías pánico que la dirección cambió, es normal. Entonces, si como la mayoría de las personas que me preguntan, apretaste recibir, mandaste ese código para recibir la plata a alguien, un amigo, lo que sea, él te mandó la plata, tú quieres ver si es la buena dirección, apretaste de nuevo en tu celular y viste que es una dirección diferente, no te preocupes, está bien. Es solamente que tu billetera creó una otra dirección, pero la dirección que tú daste a tus amigos aún funciona, solamente que tienes dos direcciones en la misma billetera. Y si apretas recibir de nuevo, tienes tres. Tranquila. Ojalá te ayudo. Creo que es todo lo que tenía que decir para ese video. Es muy importante que entiendas eso, es por tu bien, es por tu privacidad que las billeteras están hechas así. El problema es que no tuve educación, entonces la persona panican, pero en la idea está bien. Les deseo un buen día. Gracias a mi Patreon para permitirme de hacer esos videos en 3 lenguajes gratis. Hay formación, si es que están empezando con Bitcoin y quieres entender un poquito mejor esa tecnología revolucionaria. Y si no, los veo la próxima semana con otros videos, tutorial, Q&A, interview. Le mando saludos. ¡Chao! Muchas gracias por escucharme. Me puedes seguir en las redes sociales a Descubre Bitcoin. Si es que quieres ayudarme a producir más contenido en inglés, francés y español gratis, como formación, interview, juegos y discusión, lo puedes hacer directamente con donación Lightning o Bitcoin y con el Patreon. Muchas gracias por escucharme y vamos Bitcoin. Si necesitas más información, todo está en la página web www.descubrebitcoin.com. Ahí nos vemos. ¡Chao!